Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presenta Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente. Camisa oscura y pantalón claro, salió anoche y no ha regresado, y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Buenas noches, amigos y amigas, es un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa radial del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE. Hoy es sábado 12 de agosto del año 2023 y les acompaña Rixi Ponce, y en cabina esta noche Selvin Silva y Rona López. Y es momento de recordar a esos hombres y mujeres que fueron asesinados durante la crisis postelectoral de 2017 por el régimen de Juan Orlando Hernández. José Avilio Soto, Roger Alberto Vázquez Reyes, Víctor Evelio Martínez Álvarez, José David Ramos Lambert, José Fernando Melgar, Kimberly Dayana Fonseca, Eric Javier Montoya Cruz, Raúl Antonio Triminio Cisnado, Milton Orlando Rivera, Israel Hernández Varela, Mauricio Jonathan Echeverría, Michael Jair Ponce Sauceda, Virgilio Yaret Ávila González, Arnold Fernando Serrano Moncada, Raúl Humberto Brizuela Reyes, Jesús de María Sánchez Sauceda, Seth Jonathan Araujo Andino, David Octavio Quirós, Brian Noé Mejía González, Delmer Josué Medina, Harold Uriel García, Cristian Fernando Hernández Llanes, Juan Carlos Flores Silva, Catherine Nicole Bonilla, Marlon Evelyn Mendoza Herrera, Maikin Enoc Ramírez, Walter Daniel Lemus Ramírez, Julio Alexander Funes Guillén. Y escuchábamos las personas que fueron asesinadas por el régimen de Juan Orlando Hernández en la crisis postelectoral de 2017. Y está con nosotros nuestro invitado de esta noche, a quien le damos la bienvenida, al embajador de Argentina en Honduras, Pablo Vila. Buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Y también, como cada sábado, nuestra coordinadora general del COFADE ya se encuentra con nosotros en cabina. Buenas noches, doña Marta. Buenas noches, amigos que están allá y que están haciendo posible esta hora de memoria. Sobre todo, gracias, excelentísimo señor embajador, por aceptar participar con nosotros en esta hora de memoria y este tema. Gracias por esto, y bueno, a ustedes que nos escuchan y que están pendientes a nivel nacional, y también sabemos que a nivel internacional, les damos la más cordial bienvenida por esta sintonía.
Doña Berta, y ayer en audiencia en los juzgados de ejecución de Choluteca, el Ministerio Público rechazó que se le aplique a defensores de la tierra y el territorio el decreto 04-2022. Bueno, yo sí considero que se va a apelar, pero más que las acciones que tengamos que hacer, tenemos que, como se los prometimos a Santos y Abel, defensores de la tierra, defensores de la península de Zacate Grande, que han sido criminalizados reiteradas veces. Prometimos en esta tercera vez que vamos a estar haciendo mención, vamos a estar reclamando y vamos a estar acompañando las acciones de libertad. Si bien es cierto, se dio lo que se dio el día de ayer en los tribunales del sur del país, pero las acciones a favor de la libertad de ellos van a continuar, eso no están solos. Y esto es lo que nosotros siempre traemos a la luz, el tema del decreto antes en mención y que tan cuestionado es. Para decirles algo, los datos que han estado generando controversia y que han estado manejándolos y manipulando, a nuestro juicio es una manipulación perversa, inhumana, y lo más fuerte para mí es que vengan de personas que representan de alguna manera la voz del pueblo y que son autoridad, congresistas, manipulando los resultados de la misma y estamos también muy seguras que vamos a hacer con Santos y Abel lo que se pueda para sacarlos y que sigan, que continúen junto al pueblo haciendo todas sus acciones a favor de la península de Zacate Grande y su gente. Así pues que vamos a apelar a la decisión, no nos queda otro camino que hacerlo, pero también yo creo que ahora vamos a ir un poquito más allá. Los jueces tendrán que explicar el por qué están violando la ley, porque desde el momento que si están en la tipificación de los delitos de ellos está explícita en el decreto, no tienen más remedio que aplicarlo. Y entonces los jueces hay que ponerlos en lista. Y ahorita no quise saber el nombre porque de repente no los quería tener. Va a llegar el momento donde vamos a dar los nombres, pero si tú los tienes, parece que me estás haciendo ojitos, y si tú tienes, demos los nombres de los jueces que han violado La jueza, no, en el caso de Santos y Abel, doña Berta, la jueza Melissa Auxiliadora Ponce suspendió la audiencia y convocó para la próxima semana para dar el resultado, aun cuando la defensa del COFADE ya había presentado todo lo que acredita que los delitos por lo que se acusa a los defensores están en el catálogo del decreto de amnistía. Bueno, entonces debe de pensarlo y repensarlo. Eso para mí está más que claro, cuando se debió ayer mismo haber aplicado. ¿A quién van a consultar? No sé. Pero se debió ayer mismo haber aplicado porque ya con este decreto están jugando demasiado, sabemos a nivel nacional porque hemos acompañado procesos y la implementación del mismo. Y miramos, por ejemplo, en Catacamas, la jueza de Catacamas tendrá que dar también cuentas por lo que está pasando con los defensores de las comunidades de 12 comunidades o 6 comunidades del municipio de Hualaco. Y bueno, también sabemos qué es lo que ha pasado, sabemos cómo se ha manipulado la no determinación de negar o no negar el decreto, y sabemos las influencias que hay por ahí, y tendrá que dar explicaciones y vendrá en algún momento un proceso de rendición de cuentas. Doña Berta, y el actuar del Ministerio Público que alarga siempre estas audiencias en contra de los defensores de la tierra, ¿cómo lo califica? Bueno, ya nosotros hemos dicho también reiteradas veces cuál ha sido la poca ejemplar actuación del Ministerio Público y de las autoridades, y fundamentalmente a partir de se vio que
la representación que ellos dicen tener del pueblo y que son representantes de las víctimas y del pueblo. Cuando se hace el requerimiento, estaban en representación total de lo que era la narcodictadura y está clarísimo, ¿no? Pero yo sí creo que se tendrá, porque es lo que la ley dice, la ley manda. Tenemos la esperanza que llegue un nuevo fiscal general, un adjunto, y que tengan por norma cambiar esa conducta y que no sigan obedientes a los criterios políticos y al orden o a la orden del que tiene más dinero. A ese le vamos a obedecer. Porque ese es el juego que se ha dado. Yo siempre he dicho, el Ministerio Público se convirtió desde hace mucho tiempo en una lavandería. Vamos a estar pendientes de la elección del nuevo fiscal general y adjunto. Señor embajador, doña Berta, es momento de escuchar nuestra opinión editorial titulada esta noche a propósito de Argentina 1985. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. A propósito de Argentina 1985, hoy bien podríamos ocuparnos de la violencia de Zambrano y de sus colegas del partido de Jo en el Congreso, o de esa campañita ridícula de los cristianoides contra lo que llaman ideología de género, que en realidad es un ataque atroz a la doctrina de los derechos humanos. Hoy sería igualmente una ocasión perfecta para retomar el supremacismo blanco inglés, que ha comenzado a enviar 500 migrantes demandantes de asilo a una prisión flotante ubicada al suroeste de la Gran Bretaña, y, ¿por qué no?, exponer el supremacismo de ese gobernador de Texas que ya provocó con sus boyas gigantes en el río Bravo la muerte de 2 migrantes, uno de los cuales era compatriota nuestro. Sería un día magnífico para advertir a Perú y Ecuador que, mientras más ocupados militarmente estén por el Comando Sur de Estados Unidos, como en efecto así sucede, más cerca estarán de la brutalidad y la violencia de las bandas criminales del narcotráfico. Todo está conectado, como en Honduras y México. La represión contra la insurrección de los pueblos profundos del Perú, después del golpe de Estado al profesor Castillo, que sigue secuestrado en Lima, y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito por narcos conectados al cártel del Chapo en Jalisco, está relacionado con ese negocio estadounidense de debilitar estados para luego ponerlos al servicio del crimen organizado. Perú y Ecuador van a reemplazar la producción y el procesamiento de drogas hecho antes por Colombia y Paraguay, entre otros, y van a heredar esa brutalidad de bandas y cárteles que destruyen las instituciones del Estado de Derecho y aniquilan la tranquilidad de la población. Honduras perdió en los últimos 30 años más del 30% de su población, ya sea por la vía de los homicidios violentos o por la emigración forzada por el miedo, la extorsión y la dictadura narcocorrupta instalada por Estados Unidos en 2009 para facilitar las operaciones de los Cachiros, los Valle, los Hernández y del Chapo. Esa dictadura se comió a mandíbula batiente lo que teníamos de Estado de Derecho, con total complicidad y ayuda del Departamento de Estado y todas las agencias policiales y de inteligencia que eligieron y reeligieron al dictador que ahora juzgan en Nueva York como uno de sus capos mayores. Por eso nos causan rabia todos estos arlequines empolvados y diputaditos sanguijuelas que conspiran contra el gobierno popular
de la primera mujer presidenta de la historia hondureña que debe enfrentar la reconstrucción total del Estado a causa de ese modelo Powell implantado por el imperio consumidor y lavador que cínicamente elabora listas de corrupción y rankings de derechos humanos. Todos esos temas son importantes de abordar en un programa de promoción y defensa de los derechos humanos, pero domina más la provocación que han lanzado con insistencia esta semana los corruptos generales Romeo Vázquez, Jun Pacheco y otros golpistas destructores de las Fuerzas Armadas de Honduras. Sin hablar de ellos, pero sí de sus colegas de 1985, esta semana asistimos a la presentación de la película Argentina 1985 en la embajada de ese país en Tegucigalpa. Nuestra compañera coordinadora Berta Oliva reflexionó sobre ese tema durante la velada. Lanzada este año, la película narra el juicio a la Junta Militar de los canallas Videla, Galtieri y Macera, que sometieron a ese país a una dictadura atroz, burlando los derechos humanos, torturando, desapareciendo gente inocente, creando un ambiente de miedo y utilizando a Mario Kempes para meter goles en el Mundial del 78 a fin de ahogar los gritos de las víctimas. Basada en el intento de un fiscal de responsabilizar a los líderes militares del país por las atrocidades cometidas, la película se centra en Julio Estrácera, un fiscal que se apresura a compilar evidencias, pero que se ve obstaculizado por las autoridades cómplices, a menudo hostiles, y por abogados chafistas. Estrácera se ve obligado a utilizar una asistente sin experiencia y a jóvenes estudiantes de derecho sin experiencia que resultan ser un equipo brillante. A lo largo de la película, el equipo también se enfrenta a amenazas de violencia directa, retratando efectivamente la persecución y las amenazas, como esa carta de la Marina con una bala adjuntada en el sobre que recibe el hijo menor del fiscal. Durante la parte más intensa del juicio, los testigos describen sus secuestros y torturas. Algunos dicen que sus hijos o hijas fueron secuestrados y nunca más vistos. Parte de este testimonio es muy difícil verlo en la pantalla, porque el director lo maneja con tacto, considerando las heridas aún abiertas. El director se centra en los rostros de los testigos y ocasionalmente en los rostros de los jueces mientras escuchan. A pesar de ocuparse de un tema muy serio, la película tiene momentos de humor. Por ejemplo, cuando Estrácera revisa una lista de posibles abogados a contratar y los clasifica por su dosis personal de fascismo. No facho, más o menos facho, muy facho. En general, Argentina 1985 muestra lo difícil que es luchar contra la autoridad y el autoritarismo militar. Estrácera sabe que hay dos juicios en curso, uno que se lleva a cabo frente a los jueces y otro que se hace en los medios para la gente de Argentina. La película utiliza a la madre del asistente del fiscal como representante de ese tribunal invisible de la opinión pública. Estrácera cree que nunca podrá cambiar la opinión de la doñita conservadora porque viene de una familia militar y apoya a los chafarotes sin cuestionamientos, pero al final la cosa cambia. Viendo a los testigos narrar las atrocidades por siempre censuradas, la madre del joven fiscal admite que esas barbaridades no estuvieron bien y, por supuesto, no pudieron estar bien, porque fueron crímenes contra la humanidad.
fueron millares de jóvenes argentinos pasados por las armas de esos canallas cobardes de la Operación Cóndor, alumnos de la Escuela de las Américas. El veredicto final de la película puede no ajusticiar a los responsables, pero deja abierta la lucha del pueblo argentino recuperando su democracia durante 40 años continuos hasta nuestros días. Berta Oliva, presente en la exhibición la noche del viernes, dijo precisamente que estuvo en febrero en Buenos Aires para recibir el premio Miñone y que allá conoció personalmente la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, sitio de ocultamiento y torturas, convertido hoy en una ciudadela de amor y de justicia. Ahí funcionan el Ministerio de Derechos Humanos, la radio y la televisión de las abuelas de la Plaza de Mayo, entre otras instituciones de memoria, de justicia y de reparación. Dijo además que la película hace pensar la situación de Honduras, donde un grupo de militares entrenados por torturadores argentinos, israelitas y de la CIA aprendieron a desaparecer y a matar personas en este país, y que esos militares del 316, los que aún no han muerto, no han rendido cuentas a la humanidad. Sus crímenes siguen vigentes, esperando ese día que se decidan a confesar, a revelar y a purgar sus penas. Argentina es un modelo en América, por sus numerosos juicios aún abiertos contra la estructura militar y civil de 1985. Todavía la semana pasada hubo audiencias para dictar penas y hace 2 semanas el nieto 133 fue recuperado por las abuelas en esa incansable lucha de devolverle la identidad a las hijas e hijos nacidos de personas en cautiverio y apropiados por jueces de la dictadura, por policías y militares que les mintieron sobre la identidad de sus verdaderos padres. Esperamos que Argentina 1985 sea exhibida en los cines hondureños y cuanto menos muy pronto en la televisión estatal y en canales alternativos, para que juntos sigamos reflexionando sobre los hechos y los hechores, para los cuales decimos siempre, ni olvido ni perdón. Buenas noches. La memoria es un derecho. Si es histórica, es mejor. Es como un arma de los pueblos. Es algo que no se puede destruir con fuego, calumnias ni torturas. Está hecha a prueba de balas. El COFADE es una organización de resistencia moral y política contra la impunidad. Somos integrantes de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, FEDEFAM, y pertenecemos a la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, CODEUCA, ambas organizaciones con carácter consultivo ante la ONU. Voces contra el olvido. Voces contra el olvido. Y escuchábamos nuestra opinión editorial titulada Esta noche a propósito de Argentina 1985, y de inmediato le consultamos al señor embajador cuál es su opinión al respecto de este editorial difundido esta noche por el COFADE. No, primero que nada agradecerles nuevamente el espacio a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, a Berta, a COFADE, a todos los amigos y amigas que nos abrieron la puerta de Honduras por donde nos gusta caminar, ¿no? Por el lado de las madres, de las abuelas, de los familiares y la defensa de los derechos humanos, ¿no? El editorial planteado acá es un spoiler. Ya no hay que ver la película porque ahí se la contaron todo, ¿no? Ojalá que la puedan ver y disfrutar. No es lo mismo escuchar el resumen que verla. Doña Berta, usted estuvo ayer presente en la presentación de esta película y me llamó la atención que dijo que no estábamos en Argentina sino que en Honduras.
Sí, la verdad es que, primero, señor embajador, Argentina es un modelo. Y la madre de la Plaza de Mayo, para nosotros siempre fue nuestra guía a seguir. Y ayer que estaba ahí, no podía no traer a las madres, a los familiares de los detenidos desaparecidos, de las que ya no están con nosotros, de Honduras. El mismo sufrimiento, o sea, la misma angustia relatada por los testigos sobrevivientes de esa crueldad que se vivió en Argentina, son los mismos testimonios que nosotros hemos escuchado y que hemos vivido además. Entonces era un momento bastante fuerte, porque cómo se atrevían a negar y a negar lo que estaban haciendo. Lo negaban allá y lo negaron aquí. Cuando miraron que eso no se pudo ocultar, las demandas de la familia, las demandas nuestras en Honduras, fue más fuerte que la capacidad de ocultar la perversidad de los perversos. Por mucho, porque esas son las cosas que uno también se pone a pensar, por muchos medios corporativos que se tenga a la disposición, porque lo tuvieron allá y lo tuvieron acá. Ponían conciertos, ponían partidos de fútbol, los ponían acá. Igual. Y teníamos la certeza que al día siguiente iba a suceder algo brutal contra los oponentes políticos en Honduras, igual en Argentina. Y si nos ponemos a ver y estudiar todos los otros países, casi las mismas prácticas fueron las que fueron implementando. Pero entre Honduras y Argentina hay tanta proximidad. Una, porque para nosotros, lo hablo desde la vivencia de Tecofade, las madres fueron, siguen y serán nuestro referente, nuestro guión a seguir. Y la otra que me parece que es también sumamente importante es que hay una apuesta. Las personas que decidimos trabajar por los derechos humanos de Honduras, nos mantenemos tan convencidas que es el camino para la justicia, para fortalecer el país y inclusive para buscar verdad y también entendemos la importancia de la recuperación de la memoria. Argentina es un modelo en eso. O sea, Argentina, nosotros cada vez, esta última vez que fui, para mí es mi modelo, ¿no? Me sentía tan hermanada, tan llena de vida, y nos hacen regresar llena de esperanza. La película también eso nos hizo sentir. Si bien es cierto, es fuerte en el relato testifical, pero no es nada que nosotros no hayamos visto aquí con las mujeres, hasta donde las mujeres, las que fueron víctimas de la desaparición temporal, otras que fueron víctimas de la desaparición forzada, que hasta la vez la buscamos, estamos seguras que los testimonios de estas mujeres que todavía hoy nos estaban dando testimonios, pasaron lo mismo de allá. La gran diferencia entre aquí y allá es que allá hay un pueblo que se levantó, decidió agarrar y sostener la bandera de los derechos para buscar justicia, para señalar, para que se enjuiciara y para que se castigue y se inicien esos procesos de reconstrucción
Eso no lo hemos tenido aquí. Y cuando se intentó hacer con el primer fiscal general de la República y con la primera fiscal de derechos humanos en nuestro país, que el primer fiscal es el doctor Edmundo Orellana y la primer fiscal, la abogada hoy magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Marlina, se iniciaron procesos un poco similares. Pero claro, aquí no hay que olvidarnos que este país tiene, primero, no tiene el nivel de conciencia, porque no tiene el nivel de escolaridad que tiene el pueblo argentino y su gente. Y además, este país estaba aún ocupado totalmente por todos los que diseñaron el plan Cóndor y toda esa estrategia de exterminio. Estaba ocupado y continúa ocupada. Esas son las grandes diferencias. Pero yo sí considero que la película, además de fuerte, de que le toque el alma, bueno, imagínense para uno que sabe lo que es, que sabe lo que es estar en las manos de los destazadores de vida, no podía dejar de pensar en ese momento que un día vamos a ser como la Argentina, que vamos a ver, y que aunque algunos de los que jefiaban la barbarie en nuestro país no están, ya los mataron porque se mataron entre ellos mismos, los mandaron a matar porque ya sentía que hablaban, pero que se abran juicios y que se dé a conocer y que a un muerto les pueda caer la justicia, ¿no? Ya aunque hayan muerto, que se abran juicios, que se dé a conocer y que les caiga sentencia. Si eso lográramos en Honduras, en materia de verdad, en materia de justicia, Pablo, ahí sí podríamos pensar, señor embajador, que sí estamos igual que Argentina. Mientras tanto, debemos seguir soñando que vamos a tener juicios abiertos, juicios tan claros, y que se van a encontrar también y se van a dar, no hay duda que se van a seguir dando acciones como las que se dieron en todo el proceso que pudimos ver ayer narrado en la película. Aquí también ya se vivió. Yo no puedo dejar de pensar cuántas veces uno ha recibido amenazas. A principio recibías amenazas y ciertamente que te van a matar o que te vamos a matar, eso a uno no lo asusta. No lo asusta. Pero que le vayan que ya te cuenten el movimiento de tus seres amados, de tus seres queridos, ahí ya te pones a repensar, ¿no? Pero la verdad es que las determinaciones se toman, y uno desde que toma las determinaciones, en este caso de buscar verdad, de buscar justicia, de reconstruir la memoria para cambiar la historia del país, para que podamos decir nunca más. Uno esas decisiones las toma desde el inicio y no hay forma de retroceder. Pero sí debo decir, Pablo, señor embajador, yo agradezco enormemente que ponga en pantalla chica y en pantalla grande documentales o películas como esta. Nos hace falta y la necesitamos. Sí, efectivamente la producción, aparte de ser buena, es útil para recuperar la memoria, ¿no? Hay mucha generación que no fue parte de ese proceso, que no vivió, y eso también se ve en la película, ¿no? Cómo los jóvenes, los hijos del fiscal, la juventud, fue viendo el juicio, fue testigo del juicio, cómo los televisores de Argentina se prendían para presenciar el juicio 40 años después de una continua democracia que estamos sosteniendo con fuerza en Argentina. También tiene que decirse, ¿no? Después de ese juicio donde efectivamente el fiscal en la película lo muestra, no tuvo todo el resultado, el veredicto que él buscaba, por eso apeló y siguió, vinieron las leyes de impunidad y obediencia debida, ¿no? Fueron 15 años de los fines de 80 hasta el 2003 que se sostuvo ese modelo de impunidad. Y también hay que decirlo, fue la llegada del presidente Néstor Carlos Kirchner cuando recibió por primera vez en la Casa de Gobierno
a las abuelas y madres de Plaza de Mayo y tomó como política de Estado la política de los organismos de defensa de los derechos humanos, que se pudo avanzar. Un año de Néstor Kirchner haber llegado al gobierno, 24 de marzo de ese 2004, me acuerdo, el acto fue en la Exexma. Y ahí lo recuperó para la ciudadanía, y ahí fue que se creó el Museo de la Memoria, y ahí fue que se instaló efectivamente, como se decía acá en el relato, la Secretaría de Derechos Humanos, y se recuperaron las historias, ¿no? Muchos sobrevivientes que son los que hoy son guías de ese espacio de memoria, que también, lamentablemente, efectivamente, Argentina tiene mucho para aportar porque mucho hemos hecho mal. El juicio a la Junta tiene que ver con una Argentina que no queremos que vuelva, ¿no? Por eso el nunca más. Pero también fue Argentina, y tapar la historia es correr el riesgo de repetirla. Y eso es lo que nos trae también la producción filmográfica. Argentina se ha destacado su cine, ¿no? La inversión del Estado en recuperar los relatos y ponerlos en la pantalla para poder masificar las experiencias de dolor y construir de ahí nuestro presente. ¿Cuántos militares hay juzgados en Argentina? ¿Cuántos tienen procesos? A partir de la reapertura de los juicios, ya llevamos más de 1000 genocidas en cárcel, civiles y militares, ¿no? Porque la dictadura fue cívico-militar. El saqueo que hubo en la Argentina, los grandes monopolios que se constituyeron a partir de la alianza con los dictadores, tiene que ver también con la connivencia de eso, en el sector privado, con sectores de la iglesia, es decir, con parte de la sociedad y la dirigencia argentina. Más de 1000 enjuiciados, los juicios continúan, más de 130, 133 nietos restituidos, porque fue tan cruel la dictadura en el Cono Sur, que no solo te secuestraban, te mataban, sino que intentaban que las futuras generaciones no repitieran lo que ellos consideraban los pecados de los padres, ¿no? Se ha demostrado en el tiempo que también esa restitución, esa recuperación de la política de los derechos humanos por Néstor y Cristina Kirchner nos trae hoy, por ejemplo, que en el gobierno de Alberto Fernández, en nuestro gobierno actual, tengamos de ministro de Medio Ambiente a un nieto restituido, Juan Cabandier, que nuestro ministro de Interior también sea un hijo de desaparecidos, Eduardo Guado de Pedro, que fue precandidato a presidente este año. También lo tenemos al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que es un nieto restituido. Es decir, ya la vuelta se le ha dado tanto que los militares, obviamente, y los dictadores y los generadores de tanto dolor no obtuvieron su meta. Esas jóvenes, esos niños, niñas que fueron secuestradas, no solo dieron vuelta a la página recurriendo al respetar y al recuperar la militancia de sus padres y sus madres, sino que se han vuelto grandes actores y protagonistas del presente de nuestra Argentina. Doña Berta, en Honduras se sueña con que los culpables paguen los delitos que cometieron durante la doctrina de seguridad nacional. Si no atesoráramos la esperanza, no estuviéramos en COFADE. La esperanza esa es, y tenemos que ir haciendo ejercicios como los que ha hecho Argentina, por ejemplo. Para nosotros es tan importante, tan vital recuperar la memoria, o sea, no contar la historia, es condenar al país a la repetición de los hechos. Por eso es que importa tanto la memoria, recuperar los lugares donde la ESMA nos dice es el mejor ejemplo. En la ESMA ahí sucedió los peores vejámenes con la humanidad. Y hoy la ESMA es un espacio de enseñanza, es un espacio de vivencia, es un espacio de conocer. Cuando digo vivencia es poder conocer lo que ahí se vivió. Uno no puede entender cómo había tanta gente, cómo había gente tan perversa someter a la brutalidad de las torturas. Entonces yo sí creo que la recuperación de los espacios que sirvieron de terror y de horror es una tarea y es una apuesta. Y por eso es que digo, si no
si no pensáramos que algún día podemos lograr justicia y verdad, pues ya a tiempo hubiéramos desmantelado a COFADE, se hubiera desmantelado COFADE. Pero yo sí creo que es necesario que sigamos insistiendo desde cualquier espacio que se esté, de buscar la verdad, de aplicar la justicia y tener esos espacios, los que sirvieron de dolor, de terror, de angustia, de clandestinidad, porque todo eso lo hacían al margen de la clandestinidad y de la barbarie y solo con el poder, ¿no? Esos espacios, darles vida, darles esperanza, darles alegría y que sirvan de enseñanza. Honduras necesita tener hijos e hijas jóvenes que conozcan de la historia, que se incorporen a la búsqueda y al rescate, porque es de la única forma que podrían cambiar las cosas en el país. Tratar de olvidar, solo consideramos, y lo hemos dicho, Rixi, y es parte de nuestro eslogan, olvidar el pasado es un proyecto solamente de los culpables. Nosotros no queremos ser nunca compararnos con los culpables, por eso es que constantemente hablamos de lo que estamos hablando, de voces contra el olvido. O sea, no olvidar es una obligación. Señor embajador, el nuevo proyecto de memoria que el COFADE impulsa y que presentará ante la presidenta Xiomara Castro, ¿qué impacto tendrá en la sociedad hondureña tomando en cuenta la experiencia de Argentina? Efectivamente, nosotros venimos acompañando desde que COFADE nos convocó e interpeló al gobierno argentino a través de nuestra embajada acá en Honduras a ir acompañando y participando y aportando, ¿no? Han venido especialistas, hemos generado espacios de diálogo para nutrir las experiencias ya no solo de Argentina, sino de la lucha por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo salieron a la calle a reclamar por sus familiares, incluso cuando el Estado las perseguía. Entonces, esa constancia fue la que permitió que hoy tengamos estos 40 años de democracia en Argentina, y a partir de gobiernos responsables, entonces, generamos un marco jurídico para el nunca más. Nunca más, que todos los días se debe militar, ¿no? Nosotros tuvimos en Argentina el gobierno anterior, el gobierno del presidente Macri, que intentó promulgar una ley de exoneración de años de cárceles a los genocidas, se le llamó el 2x1. Aquellos genocidas que ya habían cumplido la mitad de su sentencia intentaron que empezaran a volver a recuperar la libertad. Y fue la movilización popular, fue la gente en la calle que logró frenar esa injusticia. Esa conciencia se hace también con el Estado y con las instituciones. Acá el marco legal que se está pensando para Honduras es efectivamente a partir del dolor, pero también la memoria y la experiencia de otros procesos. Ojalá nunca hubiéramos necesitado estas leyes, ojalá no necesitáramos generar los espacios de memoria, pero hay que tenerlos y nuestras juventudes, yo recordaba mientras las escuchaba, cuando recién llegué a Honduras hace un poco más de un año ya, se nos fue Eve Bonafini, madre de Plaza de Mayo, que todos los días nos orientaba a los jóvenes y siguió hasta nuestros más menores, recibiendo en la sede de Plaza de Mayo, la sede de las abuelas de Plaza de Mayo. Esas madres salieron desde el primer día de la dictadura a exigir por la aparición de sus hijos, dándole una ronda a la Plaza de Mayo, donde está la pirámide, y nunca dejaron de hacerlo. Todos los jueves a las 3 de la tarde, al día de hoy, siguen nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo y familiares dando esa ronda, exigiendo la aparición de sus hijos y esclareciendo ya no solo los flagelos de la dictadura, sino los flagelos de un Estado hoy mismo que también ha demostrado su ineficiencia. Eve se nos murió, pero dejó toda una generación de jóvenes, hombres y mujeres que retomamos sus banderas, y eso es parte del marco jurídico, eso es parte del Estado de Derecho, eso es parte de obtener instituciones fuertes que crean en la memoria, que crean en la verdad y sobre todo en la justicia. Doña Berta, la apuesta del COFADE también ha sido la inclusión de los programas educativos, que se hable de memoria, que se hable de lo que pasó en la década del terror. ¿Cómo se puede lograr eso? Primero, lo que hemos estado hablando y que nos ha estado acompañando
Yo fui con lista de peticiones donde el señor embajador para ver cómo podíamos tener y vivir de la esperanza y que nos acompañaran a estos procesos. Para COFADE lo primordial es tener algunos marcos jurídicos y no tener marcos de odio, sino marcos jurídicos que podamos fortalecer, que se pueda fortalecer el Estado de Honduras y con esos marcos jurídicos poder llegar a identificar y a encontrar, identificar y luego de la identificación recuperar, hacer acciones de justicia. Pero es tan importante lo que creemos que es vital, es educar en temas de memoria. Y no es con procesos de capacitación, sino que el tema de la memoria sea un tema que se inserte en el pénsul académico y que vaya desde desde los primeros años de escolaridad. Por eso es que en este proyecto que estamos quizá ya estemos listos para entregarlo formalmente a las más altas autoridades del país este 30 de agosto, el Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Es una ley integral donde abarque los 4 componentes que son necesarios para mantener y fortalecer el Estado, un Estado democrático, un Estado de derecho. Entonces, el tema de educación está ahí bien marcado. El tema también de la identidad, el derecho a la identidad, es otro tema que está marcado para ir viendo y ir avanzando con los desaparecidos. Y cuando hablamos de avanzar, por ejemplo, este es como el más complejo, uno de los temas es ese derecho que casi nadie se pone a contarlo, nadie lo dice, nadie lo piensa que es una tragedia en una familia o en las familias que sufren de la desaparición forzada. Por ejemplo, el estado civil, las mujeres nunca sabemos si estamos viudas o estamos divorciadas. El estado civil se tiene que aclarar y es con ese el derecho del ausente. Se tiene que tocar todo este tema en el Registro Nacional de las Personas. Los hijos e hijas de los desaparecidos nunca pudieron cobrar si sus padres o sus madres estaban trabajando, nunca pudieron cobrar los seguros que ellos tenían, jamás los pudieron cobrar, peor las esposas, ni sus padres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para hacer eso tienes que presentar el acta de defunción. Y no se puede obtener un acta de defunción al menos que vayas a declararlo muerto, pero desde que se le obliga a una persona que vaya a declarar muerto al desaparecido, ya está renunciando a la búsqueda. Entonces, todo eso se tiene que ir aclarando y colocando. Y por eso es la necesidad que se coloque en el tema del estudio los impactos y el efecto de las desapariciones forzadas y que se estudie, porque para mí el otro día estaba hablando, se afecta no solo la primera generación, sino la segunda y la tercera. El hijo del desaparecido que no conoce a su padre, o el hijo de la desaparecida que no conoce a su madre. Luego viene el hijo del desaparecido que no conoce a su abuelo. Y que tiene deseo de conocerlo y que quiere y que tiene una idea de cómo podría ser su abuelo. Y así es una cadena que eso en algún momento legalmente no se tiene que ser indiferente, sino que tiene que reglamentarse. Esa es la apuesta que estamos haciendo dentro de la apuesta que vamos a proponer, que tenemos que tener esos marcos jurídicos. Es todo un trabajo, la dimensión es enorme, pero no estamos pensando como grupo, estamos pensando como país. Para que el país pueda fortalecerse en temas de derechos humanos en todos los aspectos,
tenemos que tener una ley integral para poder avanzar, no con una que nos hable de memoria, pero la memoria entonces la hacemos tan relativa que es cortísima, ¿no? Entonces, no es posible que a estas alturas no podamos tener una propuesta de ley para las víctimas. Y además, cuando hablamos de la víctima, no solo estamos hablando de la víctima que sufrió el embate de la bestialidad, de la tortura y la desaparición forzada y la ejecución arbitraria, o los asesinatos que en aquel momento los conocíamos como asesinatos políticos, sino que también las familias que sobreviven. O sea, porque hay esa fuerza, y sí creemos entonces que podemos estar listas y esperamos que nos acompañen a hacer formal entrega de la propuesta, que nos acompañe el señor embajador y que aspiramos a alguien más que nos acompañe, quizá el próximo sábado podemos decir quién de autoridades de Argentina nos pueda acompañar a hacer formal entrega, porque nosotros con las desapariciones forzadas, con las ejecuciones arbitrarias y sumarias, con los asesinatos políticos, con las víctimas sobrevivientes, no jugamos. Tratamos de dar respuesta a su demanda. Señor embajador, su mensaje para el pueblo hondureño que nos está escuchando esta noche, que quizás no conoce todos estos o no quiere darse cuenta de todos los hechos que ocurrieron en Honduras y en Argentina. A perder el miedo. Muchas veces uno mira al costado por miedo a que le pase. A confiar en estas madres, estas mujeres que vienen luchando desde hace 40 años, ya el COFADE cumplió 40 años de lucha. A que nosotros desde Argentina, con nuestra experiencia del sufrimiento y del dolor, a partir de las madres y abuelas, con amor, hemos recuperado el camino y la senda de la democracia. No me gusta hablar de cuestiones personales, pero bueno, uno es hijo del exilio a partir de esa dictadura, y fue el amor y la voluntad del pueblo de Honduras que cobijó a muchos y muchas argentinas en esos años oscuros, y que les permitió, por ejemplo, a mis padres creer en que se podría tener un hijo, y aquí nací. Y hasta acá vino el ejército argentino a perseguirles a través del Plan Cóndor, porque era un plan sistemático para toda la América, la dictadura. Era una herramienta de lo que después ha venido y sigue siendo en nuestros 200 años de historia, el imperialismo. Hondureños, hondureñas están en un camino de la refundación de su país, y esa refundación y ese país que se piensa y que se sueña tiene que ser con memoria, con verdad, con justicia, con reparación para sanar las heridas, y con amor. Solo el amor nos libera. Eso es lo que están haciendo, y por eso Argentina siempre ha estado al lado de COFADE, siempre ha estado al lado de los organismos de derechos humanos, a partir de nuestra experiencia, pero también porque creemos en su lucha. Doña Berta, el COFADE seguirá su lucha por verdad y justicia y recuperar los espacios de memoria. Hoy te hemos dejado, que cumplas tu tarea, que nos interpeles, por supuesto. Eso está más que dicho, y el compromiso es hasta el final. Y el final no es un final trágico. Para nosotros es un final con amor, con esperanza, y con poder demostrar y además poder fortalecer este país con apuestas que hay una reducida cantidad de gente, que tiene poder, que lucha porque eso no se dé, y que trata de aplastar, que trata de ridiculizar, pero nosotros tratamos de abrazar las causas, las lágrimas de los sobrevivientes, de las víctimas del pasado, de las víctimas de ahora, y sabemos y estamos conscientes que no hay voz más autorizada para hacer propuestas y luchas que la voz de las víctimas y sus representantes. Muchas gracias, señor embajador, por habernos acompañado esta noche. Doña Berta, muchas gracias. Y nos vamos invitándole a que escuche estas Voces contra el Olvido a través de Disonancia Radio todos los martes de 4 a 5 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Nos vamos recordando también a esos hombres y mujeres que fueron detenidos desaparecidos durante la instalación de la doctrina de seguridad nacional en la época de los 80. Buenas noches.
Yadira Villalta, salvadoreña, desaparecida en Tegucigalpa el 5 de agosto de 1981 junto a 8 ciudadanos de ese país. Jorge Manuel Morales Alvarado, ecuatoriano, secuestrado el 8 de agosto de 1981 junto a 2 hijos de Yadira Villalta por hombres armados que pertenecían a la DNI. Jorge Zavala Uraque, hondureño, desaparecido el 8 de agosto de 1981. José Eduardo González y Narciso López Ayala, ambos hondureños, fueron desaparecidos el 10 de agosto de 1981 en Comayagüela por agentes de la DNI. David Ayala, hondureño, desaparecido en San Pedro Sula por agentes de la DNI el 10 de agosto de 1981. Domingo Eleuterio Rodríguez, hondureño, desaparecido el 5 de agosto de 1981. José Eduardo Becerra Lanza, hondureño, desaparecido en Tegucigalpa el 1 de agosto de 1982. Germán Pérez Alemán, hondureño, desaparecido en Comayagüela el 18 de agosto de 1982. Teresa de Jesús Sierra Alvarenga, hondureña, desaparecida el 31 de agosto de 1982 en el barrio Villadela de Comayagüela. María Candelaria Muñoz, hondureña, desaparecida el 8 de agosto de 1987 en los predios del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Heriberto Carrillo Escobar, desaparecido de la colonia Villanueva de Tegucigalpa el 7 de agosto de 1988. Óscar Alfonso Flores Castellanos, desapareció el 22 de agosto de 1988 en la colonia San José de la Peña de Comayagüela. Carmen Euceda, desaparecida el 30 de agosto de 1988 en la 7ª avenida de Comayagüela. Estas voces contra el olvido es retransmitido todos los martes de 4 a 5 de la tarde por disonanciasradio.com. No lo olviden, todos los martes de 4 a 5 de la tarde estamos en disonanciasradio.com. El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente.